Creo que es importante destacar que la Federación de Mujeres Cubanas nace en 1960 como un proceso, como una organización aglutinadora de organizaciones de mujeres, feministas o no, que antecedían eh, el 1 de enero de 1959. Estas organizaciones podían estar vinculadas a la guerra de guerrillas, podían estar vinculadas a la clandestinidad, sencillamente podían ser de tipo cívicas, de hecho así lo eran, y asimismo un antecedente a esta etapa prerevolucionaria fundamentalmente inscrita en la dictadura de Fulgencio Batista fueron los congresos nacionales de mujeres, que es importante el papel que tuvieron como impulso a las demandas del movimiento feminista cubano en esta época republicana o neoliberal del país. Entonces llega a la FMC una variedad heterogénea de organizaciones de mujeres que la FMC paulatinamente comienza a integrar a su programa diversos sectores también de la población femenina en Cuba. Estoy hablando de mujeres rurales, de mujeres obreras, de mujeres intelectuales también, académicas, clase media. Y los primeros frentes de lucha, para llamarlo de alguna manera, que emprendieron como organización fue la inclusión masiva a el trabajo asalariado, a la incorporación laboral. Fueron diferentes las estrategias para lograr esta incorporación masiva de mujeres a las fuerzas productivas del país, eh, y fue una simbiosis satisfactoria con el gobierno y las instituciones de aquellos años, porque precisamente el objetivo primero que tenía el país era eliminar la lucha de clases y fomentar las fuerzas productivas, fomentar el trabajo obrero y la soberanía económica del país. Entonces fue una simbiosis exitosa, que además se hizo acompañar de otras demandas ya intrínsecamente feministas, como la creación de círculos infantiles, que son las guarderías públicas en el año 1961, porque al incorporar estas mujeres al trabajo asalariado, alguien tenía que responder por los trabajos de cuidado. Y la socialización de los cuidados, la colectivización de los cuidados encontró resultado en esta campaña de creación de círculos infantiles como guarderías públicas en todo el país. También las mujeres participaron en la defensa nacional, las mujeres organizadas en la federación también se insertaron como asesoras en el Ministerio de Educación para crear nuevos libros de texto, nuevo programa de la enseñanza de la historia, donde también la mujer tuviera participación en la narrativa de la historia de Cuba. Eh, y llega el año 1965 y se institucionaliza, por ejemplo, el aborto legal, seguro, gratuito y sin impedimentos, sin restricciones en el país. Esta fue también una gran conquista para la Organización de Mujeres Cubanas. Luego, en el año 74, se aprueba la ley de maternidad de la mujer trabajadora, y así fueron años en que las instituciones y la Federación de Mujeres Cubanas trabajaron a la par, fundamentalmente la FMC, la Federación, como acompañante de este proceso integrador y de defensa de la nación. No hay que olvidar que es un contexto hostil, donde los Estados Unidos nos atacaban directamente al país, intervenían el país. Entonces, de cierta manera, la agenda feminista se supeditó y subordinó a esta urgencia nacional, ¿no? Paulatinamente esto se fue enquistando más dentro de las lógicas gubernamentales, institucionales, y en la manera en que dialogaba la Federación de Mujeres Cubanas con el gobierno, hasta el año 1990, que de nuevo se vuelve a sentir con la crisis
un renacer de las funciones de la Federación de Mujeres Cubanas, esta vez, por ejemplo, para enfrentar, así se le llamó, el trabajo sexual, la prostitución, que en aquellos años se llamó el jineterismo. Había que enfrentar el jineterismo y había que intentar disuadir a estas mujeres de las prácticas de la prostitución. Entonces, no obstante, las mujeres cubanas acompañaron siempre todos los objetivos de la dirección del país y del Partido Comunista de Cuba, en la campaña de alfabetización también, en las campañas de vacunación. La federación, eran el brazo derecho de la dirección nacional del país. Y al mismo tiempo, ellas encontraban retribución institucional en sus demandas. Eso fue perdiendo protagonismo y bueno, hoy día ya las condiciones son totalmente diferentes. También ayudó la plataforma de acción de Beijing, ayudó la CEDAW, que Cuba fue la segunda signataria. Entonces, estos instrumentos internacionales también propiciaron que hoy día tengamos un escenario más prolífero, más variado y más renovado también, con un discurso de hecho, con un enfoque más feminista. Fíjate, Porque Yasmín, que escuchando este análisis de la visión cubana, de la situación de la mujer cubana, si me permiten sugerir algo, creo que sería importante analizar los fenómenos y nuestra realidad desde diferentes perspectivas y no necesariamente desde el ruido que le metemos muchas veces los medios de comunicación con una cobertura muy superflua, muy superficial, muy por encimita de una lucha tan importante como es la lucha de las mujeres, querida Yasmín. Sí, y algo bien importante que dice Alina, ¿no? O sea, y tomemos cuenta la visión de Alina desde una experiencia que parte de la Revolución Cubana. Y esto hay que ponerle el énfasis porque este ejemplo de la Revolución Cubana es un ejemplo positivo y sostenible de un tipo de cambio, pues, de régimen en un país. Y ella nos narra de manera muy puntual cómo la participación de las mujeres influyó también en ese movimiento tan importante que, insisto, es un punto de partida para las transformaciones de muchos otros países. Algo importante aquí que hay que resaltar es que ella dice, ¿no? O sea, es decir, las revoluciones no nacen feministas, es decir, es la participación de las mujeres de manera activa la que hace que una revolución o una transformación se vuelva feminista. Qué interesante. Yasmín Ugalde, ¿por qué no nos despedimos como siempre, invitando a la gente para que te siga, para que lea, para que respalde los esfuerzos que se hacen también desde el Instituto Nacional de Formación Política? Claro que sí. Antes de despedirme, nada más gustaría concluir el tema, porque será un tema que nos va a cruzar en la coyuntura de lo que ocurra en los próximos días. Y sí es importante enfatizar, el capitalismo ha sido el principal reproductor de las desigualdades, en eso basa su sistema. En ese sentido, cualquier agenda que parta desde el capitalismo, el neoliberalismo, es decir, estas agendas de derecha, no tienen cabida con una agenda feminista, de ninguna manera, no hay forma. La agenda feminista lucha por derechos, por conquistas de la libertad, y la libertad que ofrece el capitalismo es la libertad de morirse de hambre, la libertad para decir mentiras. De ahí surge este término de feminista, precisamente porque este ha sido un tema con el cual ha lucrado de manera horrible el capitalismo, y para decirlo con palabras más coloquiales, por decirlo de una manera, es la derecha la que ha lucrado, por lo menos en nuestro país y en algunos otros, con esta causa
que por lo menos la Cuarta Transformación se reconoce en ella. Con eso yo concluiría, y por supuesto que sí, invitándoles a que nos sigan en las plataformas del Instituto Nacional de Formación Política, en las distintas redes sociales, y agradecerte muchísimo el espacio. Pues si me permites, te estaré molestando para escuchar tus opiniones el 8, que será un día importante precisamente para todos. Te mando un abrazo, Yasmín. Igualmente, Vicente, buenas noches a todas, a todos. Buenas noches.